Mis pacientes escuchas, voy a compartir con ustedes una lectura que viene en este libro que se llama Las fuerzas de la decadencia, cuyo autor es Ignacio Larrañaga. Y nos toca el tema del miedo. Iniciamos. Tenemos que comenzar diciendo que de acuerdo con el estado de ánimo, según la sensación captada o idea imaginada en la palabra miedo, se incluyen gradaciones y matices semejantes o diferentes, tales como temor, inquietud, recelo, alarma, horror, espanto, susto, ansiedad, angustia. Alguna vez usaremos indistintamente estos vocablos, pero normalmente lo haremos en su significado específico. Se ha dicho que el miedo es uno de los problemas acuciantes de nuestra época, la base de todas las neurosis. Fue denominado como la emoción típica de nuestro tiempo. El miedo es un componente del sentimiento humano que interfiere y condiciona el comportamiento. Hay quienes se han convertido en esclavos del miedo. Tenemos que escudriñar, pues, la forma en que el miedo perturba y envenena la vida. El miedo es una perturbación angustiosa de ánimo por un riesgo real o imaginario. Es un recelo o aprensión de que suceda una cosa contraria a la que se desea. El miedo es una experiencia desagradable que incluye sentimientos de malestar y ansiedad, acompañados de inestabilidad muy intensa. Puede surgir como una reacción a un peligro real o como respuesta a una amenaza imaginaria. Normalmente el miedo es proporcional al peligro. En principio, el miedo es un mecanismo definitivo. Así como el dolor fisiológico es un aviso para detectar la enfermedad, el miedo es una alarma para evitar equivocaciones. Puede haber un miedo que llaman neurótico u obsesivo. No es un susto pasajero, sino un estado más o menos permanente de temor profundo, difuso y desconocido, sin un motivo concreto o próximo a la vista, resultado de conflictos inconscientes. Lo que teme la persona no representa una amenaza real, pero no puede menos de sentir un impulso irresistible a evitarlo con tendencia a la fuga, pues la situación imaginada le produce una angustia insoportable. Existen muchas situaciones que provocan miedo, pero el miedo es una reacción interna a esas situaciones externas, por lo que las causas no deben buscarse fuera, sino dentro. El miedo surge por la falta de capacidad para afrontar lo que sucede alrededor. Esto significa que la persona ha perdido la confianza en sí misma, lo cual sucede cuando la persona se descubre como un ser vulnerable. Sentimos inseguridad ante lo desconocido. El futuro nos produce incertidumbre. El que no tiene seguridad del futuro no puede vivir en paz. El miedo se desencadena cuando alguien ve amenazado algún valor que considera esencial para su vida o cuando no puede satisfacer sus vanidades que no son reales, sino que caprichos que pretenden satisfacer al ego en el sentido de querer ser algo más de lo que somos.
El miedo distorsiona nuestros pensamientos y esta distorsión significa que uno no es capaz de ser razonable frente a la vida. El miedo es el factor principal en los problemas emocionales de la gente. Reduce el nivel de productividad, sofoca la creatividad, extingue la originalidad, anuda la capacidad de relacionarnos con los demás. El miedo, como experiencia normal, pertenece estrictamente al campo temporal del futuro y solo es posible en el marco de percepción anticipada del peligro, de la eventualidad de una pérdida o un fracaso. Los temores del ser humano no se encuentran en el presente, sino en la anticipación imaginaria de lo porvenir. Horizonte donde es posible la experiencia del riesgo y de la amenaza. Y aquí la reflexión que nos transmite Larrañaga. Dice, el poder y la salud están en quien ha vencido el miedo. Pues hasta aquí, amigos, esta lectura que espero haya sido de su agrado y contar nuevamente con su audiencia y nos ayude a reflexionar y a descartar de nuestra conducta cotidiana el miedo, pidiéndoles nuevamente suscribirse a este canal, El Manantial de las Historias. Denme un like, me gusta, alguna opinión. Nos veremos muy pronto, mis pacientes y queridos escuchas.